Todavía no es tarde, de 10. Y en esta clase vamos a explicar brevemente la tarea individual que deben desarrollar ustedes correspondiente al capítulo 6. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Estos son los problemas, 1, 2, 3, 4 problemas que están semidesarrollados en el libro de Popovic, el de inglés. ¿Sí? El primer problema es al primero y segundo problema es parecido a los que ustedes desarrollaron en la materia de electricidad y electromagnetismo, con la diferencia que en esta ocasión, en los dos problemas, la espira se está desplazando hacia la derecha, es decir, de la parte, en el primer problema, en el alambre está circulando una corriente hacia arriba. Esa corriente genera un campo magnético en el espacio que le rodea. Como es el alambre y la bobina rectangular que está a la derecha, se encuentran en el plano de la pantalla, por lo tanto, aplicando la regla de la mano derecha, el pulgar indica la dirección de la corriente y abrazando con los 4 dedos a este alambre, vemos que la densidad de flujo magnético B está entrando en el lado derecho, pero el flujo magnético es producido únicamente por todas las líneas de campo magnético que atraviesan el interior del área que describe la espira, es decir, las líneas que están fuera de la bobina rectangular no contribuyen para la inducción de la fuerza electromotriz que se produce sobre la bobina rectangular. Es decir, el flujo únicamente se produce debido a todas las líneas que están en el interior del área que recibe la espira. ¿Está claro? Sí. Ahora, las ecuaciones para el primer problema, vamos a tomarle una foto. Las ecuaciones para este primer problema, ya les hice temprano, ¿verdad? Empezamos con, bueno, no necesito este enunciado. Entonces, este es el problema en sí. Entonces, para calcular la densidad de flujo magnético, recuerde que se utilizaba la ley de Ampère, pero la ley de Ampère era para un medio, el vacío, es decir, esa fórmula solo funciona para el vacío. Ahora usted no va a aplicar la ecuación de Ampère, la que se utilizaba en electricidad y electromagnetismo. Ahora usted debe utilizar la ecuación generalizada de la ley de Ampère. Entonces, utilizando la ecuación generalizada de la ley de Ampère, que es la integral cerrada de línea del producto punto entre el vector intensidad de campo magnético, el H, con el vector desplazamiento, y eso es igual a la corriente neta encerrada por esa trayectoria. Una vez que usted calcule el H en este ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué necesita esta ecuación? Una longitud. Puede coger desde aquí hasta un punto de acá. Entonces vamos a poner de otro color. Color de ahí. Hasta ahí sería una longitud
llamemos, acá ya está el parámetro R. Y R es variable, ya que esta bobina se desplaza hacia la derecha con una velocidad constante V. Esta V que ustedes llaman. Entonces, acá arriba yo debo poner para esta integral cerrada de línea, yo debo poner un radio, una distancia, y esa distancia lo voy a llamar una distancia X. Y en este punto, aplicando la regla de la mano derecha, vamos a dibujar los dos vectores. El vector H, campo magnético, y el vector DL. Les pregunto, a pesar que ya está de ahí, ¿para dónde está dirigido el campo magnético, el H? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí están ahí? Está entrando, Inge. Está entrando, correcto, gracias. Está entrando, ¿verdad? Ese sería los dos vectores, el H vector y el vector de integración DL. Con eso se calcula el H. Ahora, para calcular el B, porque yo necesito la variable B, utilizo la relación de la ecuación B igual a mu del mu por H. Ahí estaríamos considerando el mu es la permeabilidad del medio. Si el medio es el vacío, obviamente sería mu sub 0. Si el medio es diferente del vacío, va a ser diferente de mu sub 0. Entonces, este es el procedimiento correcto en este caso. Se aplica esta ecuación general. Y para encontrar el valor de B, utilizamos esta relación del campo, los campos magnéticos, el B, densidad de flujo magnético, y el H, intensidad de campo magnético. Si esto se encuentra en el vacío, obviamente el mu es mu sub 0. Una vez que ya se calcula, calculando el H, reemplazando en el B, usted calcula el flujo. Es el procedimiento que se hizo en electricidad. La integral de superficie del producto punto entre el vector densidad de flujo magnético por producto punto por el vector superficie. Entonces, aquí debemos dibujar un diferencial de superficie, pero ¿dónde va a ser eso? El flujo corresponde únicamente a las líneas de campo magnético que atraviesan el área interno de la superficie que describe la espira rectangular. Por lo tanto, aquí vamos a poner de otro color. Debo dibujar un diferencial de superficie, es decir, de aquí hasta acá justo es X, y si avanzo un poquito hacia la derecha va a ser el dx. Entonces, arriba queda la variable x, y ese pedacito de aquí, este diferencial, sería el dx. De tal forma que acá adentro tenemos el diferencial de superficie. Y dentro de ese diferencial de superficie dibujamos los dos vectores, el vector B, ¿sí?, y el vector de S, que ustedes ya saben. Al destruir el producto punto, realiza la integración. ¿De dónde va a integrar? Entonces se integra desde el inicio de la espira rectangular R hasta el final, que es R más A. Entonces los límites de integración van a ser desde el R, de aquí, de R hasta R más A. Entonces, esos serían los límites de integración. Una vez que calcule el flujo, usted tiene
la corriente en este problema, la corriente neta encerrada por esta trayectoria, es una corriente constante I. Si la corriente es constante I, por lo tanto, el flujo va a ser constante. Si el flujo es constante, la fuerza electromotriz, la fórmula de la ley de inducción de Faraday, es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si el flujo es una constante, no va a haber fuerza electromotriz. Por eso es importante que esa bobina, para este problema, debido a que la corriente es constante, entonces para que varíe el flujo, se desplaza esta espira hacia la derecha. Si se desplaza hacia la derecha, entonces el flujo va a ir variando. Es decir, las líneas de campo magnético que van a atravesar el interior del área que describe esa espira, cada vez va a ser menos, y como se está desplazando, por ende va a ir variando ese flujo. Varía en disminución. Recuerde que ahí va a aplicar la ley de Lenz para saber cuál es la dirección de la corriente, en qué sentido circula la corriente. Eso se aplica utilizando la ley de Lenz. Pero aquí tenemos en esta ecuación del flujo, en función, no está en función del tiempo. Por lo tanto, si deriva tal como está ahí, va a ser una constante y eso es cero. Entonces, ahí lo que recurre usted a la regla de la cadena, lo que les decía temprano. Entonces, usted deriva el flujo con respecto a la variable R. Recuerde que está justo aquí. R es variable, entonces de phi a de R y por dr a de t. Yo puedo poner de phi a de y por de y a de t, pero esto de aquí, de r, es el espacio recorrido, de r, de x, de y, de z, esto se llama la velocidad. Entonces, de ahí usted le queda que la fuerza electromotriz es igual a la velocidad. Recuerde que se desplaza en este ejemplo. Para este ejemplo, se desplaza con velocidad constante, que ustedes aprendieron en Física 1, los tipos de velocidades. Y por la derivada del flujo magnético con respecto al espacio. En este caso, la variable de aquí es R. Eso es lo que deben realizar en este problema. Luego, aplicando la ley de Lenz, como se está desplazando hacia la derecha esa bobina, y entre más lejos esté del alambre que genera el campo magnético, el flujo magnético va a ir disminuyendo. Si disminuye, ¿qué dice Lenz? ¿Alguien me puede decir? ¿Para dónde sería la corriente inducida aquí en esta bobina? ¿Alguien me puede decir, por favor? Es decir, aquí en esta bobina, ¿para dónde circula? ¿A favor o en contra? En contra. ¿Por qué? Porque la ley de Lenz dice que hay que inducir una corriente, una fuerza contraria a la corriente. No, no, no dice contraria a la corriente. La corriente es esta. En sentido opuesto, pues. ¿Qué dice la ley de A Lenz? favor de las manecillas del reloj, va. No. ¿Qué dice la ley de Lenz? ¿Alguien se recuerda? Algo. Eso es muy importante. De mañana estuve Que haciendo énfasis, recuerde, en una bobina circular. Se desplazaba hacia la derecha, acercándose a la bobina, se acercaba el imán. ¿Qué se dijo ahí? Entonces se aplicó la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? Que la corriente inducida genera un flujo que se oponga al aumento o disminución del flujo.
Eso, la corriente inducida genera un flujo que se oponga, ya sea al aumento o a la disminución. En este caso, ¿qué está sucediendo con el flujo que atraviesa el área que describe la espiral rectangular producida por esta corriente? ¿Qué está en aumento o en disminución al desplazarse hacia la derecha? En disminución. Disminución. Entonces, el flujo que genera esta corriente va hacia adentro. Entonces, tiene que oponerse. ¿Para dónde debe estar la corriente inducida? ¿Para dónde debe generar el flujo? ¿Entrando o saliendo? Saliendo. Saliendo, correcto. Ahora sí, usted tiene como datos el flujo. Aplicando la regla de la mano derecha, ¿qué se hace? Verá, el dato es el flujo, no la corriente. Aquí yo quiero encontrar la dirección de la corriente, tomando como datos el flujo. El flujo sabemos que, aplicando la ley de Lenz, tiene que oponerse a ese aumento, ¿verdad? Si estamos claros. ¿Está aumentando o disminuyendo? Algo, si se desplaza hacia la derecha, el flujo disminuye. Disminuye. Disminuye, correcto. Entonces, la corriente inducida genera un flujo que se oponga ¿a qué? A la A la disminución. disminución. Ahora, el flujo generado por esta corriente está ¿hacia dónde? Entrando. Entrando. Eh, Ahora, la corriente inducida tiene que oponerse a que siga disminuyendo. Que siga disminuyendo, no es signo contrario, que siga disminuyendo. Si está entrando y para oponerse que siga disminuyendo, la corriente inducida genera un flujo a favor o en contra de la dirección del campo que está ahí. En ¿Aló? contra. ¿Por qué en contra? O sea, en este caso sería saliendo. No. Dije, en este caso estaría a favor para que se Verá, oponga a esta disminución. verá que la ley no dice que si el campo está entrando, la corriente tiene que, el flujo que genera la corriente inducida tiene que estar saliendo. Y si el campo está saliendo, la corriente inducida genera un flujo que está entrando. No es esto, eso no funciona. Depende del problema. Si en este problema, mire, está entrando, ¿verdad? No es lo mismo que se desplace hacia la derecha que se desplace hacia la izquierda. Si esta bobina se desplaza hacia la izquierda, es decir, cada vez se acerca al alambre que genera el campo magnético. Si se desplazara, no es el caso este, ¿verdad? Si se desplazara a la izquierda, ese flujo aumenta o disminuye. ¿Alguien me puede decir? Si la bobina estuviera desplazándose con una velocidad constante hacia la izquierda, ¿el flujo aumenta o disminuye? El flujo que Aumenta. aumenta, ¿verdad? Aumenta, pero sigue siendo el campo magnético entrando, ¿verdad? Ahora, para este caso tenemos que está desplazándose a la derecha. El flujo que está aumentando o disminuyendo si se desplaza a la derecha, que es de este caso del problema. Se va disminuyendo. Disminuyendo. Mire que son dos casos. Si va a la izquierda, aumenta el flujo, pero entra a las líneas de campo. Si se desplaza a la derecha, el flujo disminuye, pero sigue entrando el campo. Entonces, la ley de Lenz no significa la oposición del sentido del vector B. No, la ley es clara, es con respecto al flujo, más no con la dirección del campo magnético.
La ley dice que la corriente inducida se opone al aumento o disminución del flujo, no del campo magnético. ¿Sí estamos claros? Entonces, si se desplaza a la derecha, el flujo, no el campo, el flujo está... ¿Alguien me puede decir? Ya lo dijeron. Está disminuyendo. Está disminuyendo. Disminuye, ahora sí, primerito disminuye. Ya sé que disminuye. Entonces, al aplicar la ley de Lenz, dice que tiene que oponerse a esa disminución. La corriente inducida genera un flujo que se oponga a la disminución. Si las líneas de fuerza están entrando, ¿verdad? Las líneas de campo magnético están entrando en disminución. Para evitar que siga disminuyendo, ¿qué hace? ¿Genera un flujo a favor o en contra para evitar que siga disminuyendo? Se genera un flujo a favor para que A se oponga a esta favor para disminución. evitar que siga disminuyendo. Entonces, ¿a favor qué sería? También debe estar entrando, si estamos claros. Entonces, al aplicar la regla de la mano derecha, ya conocemos que el flujo está entrando. Los 4 dedos de la mano, ¿qué me indican? Voy a hacer el análisis en un segmento de aquí. En este, para que se vea más, voy a hacer en este segmento que está acá. Aquí voy a hacer, en este segmento de alambre. Ahí voy a aplicar la regla de la mano derecha. Yo sé que el flujo que genera la corriente que va a pasar por este alambre, usted puede hacer por cualquiera de las 4 secciones del alambre. Voy a centrarme aquí. Debe estar entrando. Y usted con la mano derecha, con los 4 dedos de la mano, tiene que apuntar la dirección del flujo. Ese es el dato que tiene. Y el pulgar va a darme la respuesta, la dirección de la corriente. ¿Quién aplica, por favor? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Alguna persona, por favor? Nadie. Yo, Inge, yo le puedo ¿Le decir. puedo decir, Inge? A ver, ya, dígame, por favor. Yo o el otro compañero. Ya. Inicie. Bueno, ya le digo yo, Inge. Entonces aquí aplicamos la regla de la mano derecha, en donde la mano abraza al alambre con los 4 dedos de la mano en la dirección del flujo, que en este caso estaría entrando. Entonces, al aplicar esto, el pulgar nos estaría indicando la dirección de la corriente inducida, que en la sección que está seleccionada estaría para abajo. O sea, Correcto. Gracias. ¿Está claro? Entonces, la corriente inducida es en esta dirección y usted le pone la I. No es diferente a la variable que está acá, no es la misma. ¿Estamos claros? Esta corriente genera el flujo magnético y esta de acá es diferente a la corriente que genera. No puede haber, como se dice, no pueden poner el mismo símbolo, la misma variable de corriente. Es decir, ambas son corriente, pero acá está con mayúscula y aquí le pone minúscula. Si aquí estuviera con minúscula, aquí pondría una y prima. ¿Sí estamos claros? Entonces, como el de la izquierda es mayúscula, yo tranquilamente le pongo la I minúscula acá. Ya se diferencia que son dos diferentes. Entonces, con eso ya he encontrado la dirección de la corriente inducida. Como en este alambre está cerrado, no hay fuerza electromotriz. No puedo decir entre estos dos puntos la fuerza electromotriz. No, como está cerrado, solo hay corriente y el voltaje, si cojo 2 puntos, de 0. Si es que el alambre le abro en este punto, ahí sí, como está abierto, la corriente no va a circular, pero sí hay un potencial, y ese potencial, como esta es una fuente, en el interior de la fuente la corriente va de menos a más, entonces este terminal sería menos
y el terminal de aquí sería el más. Y en este caso estamos indicando esta flecha de la fuerza electromotriz. Pero existiría fuerza electromotriz en esa bobina cuando se abra el circuito. Mientras esté cerrado, no hay. Solo circula corriente. ¿Está claro? Con eso estaría explicado. Mire ahora la importancia que tiene. Si la bobina se desplaza hacia la izquierda, el flujo está aumentando o disminuyendo. Si la velocidad sería hacia la izquierda, el flujo está, en este caso, si se desplaza a la izquierda, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Qué dice Lenz? Que si el flujo va aumentando, la corriente inducida genera un flujo que se oponga a ese aumento. Ya. Ahora, para oponerse al aumento, ¿cómo deben estar las líneas de campo que genera la corriente inducida? ¿Para dónde? Está entrando la que genera la I mayúscula, ¿verdad? Aquí está entrando. Y si se desplaza a la izquierda, el flujo va aumentando. Y aplicando la ley de Lenz dice, hay que oponerse. La corriente inducida genera un flujo que se oponga a ese aumento. Es decir, yo quiero que disminuya en cambio. Es decir, oponerme a que siga aumentando. La oposición a que siga aumentando es que disminuya. Para que disminuya, ¿qué debo hacer? Generar un flujo entrando o saliendo. ¿Saliendo? Ahora sí saliendo. Si sale, entonces la corriente toma en otra dirección. Si ve ahí, con el mismo problema. Entonces, la ley de Lenz es clara, no dice que la corriente inducida genera un flujo en dirección inversa al campo magnético, no dice eso. ¿Estamos claros? Si el campo va hacia la derecha, la inducida genera un campo hacia la izquierda. Si el campo va hacia la izquierda, la inducida genera hacia la derecha. Eso no dice, ya lo dijimos acá. Es con respecto al flujo, si aumenta o disminuye. Si el flujo está aumentando, la corriente inducida tiene que generar un flujo que se oponga a ese aumento, es decir, para evitar que siga aumentando. Y si la corriente inducida, si el flujo está disminuyendo, la corriente inducida tiene que generar un flujo a favor. Al decir a favor o en contra, ahí sí hace énfasis a la dirección del campo que está generando la corriente, en este caso, la corriente I. ¿Está claro? Preguntas, por favor. De ahí el resto es que usted ya tiene que obviamente ponerlas correctamente los símbolos, las variables, ir destruyendo el producto punto, dibujar el vector B, el vector ds sobre el diferencial de superficie. Recuerde que el flujo aquí, ¿cómo se ubica estos dos vectores? Se selecciona un diferencial de superficie en el interior del área que describe la espira. Este es el área que describe la espira. Seleccionamos un diferencial de superficie, lo que está aquí, que concuerde con el campo que calculó acá arriba. Y sobre eso dibuja los dos vectores. Usted ya sabe eso de electricidad y electromagnetismo. Bien, vamos al problema 2. El problema 2 es parecido, sinónimo. En el caso de aquí ya le da una ecuación en función del espacio y el tiempo, es decir, ya está generando el campo magnético, en otras palabras. No importa de dónde se generó el campo magnético y se obtuvo el resultado hasta aquí, hasta este está el resultado. Y de ahí en adelante tiene que encontrar el flujo que atraviesa el área que describe. ¿De dónde? Desde el inicio de la espira hasta el final. Entonces, en el segundo problema, el flujo es B por ds y el B es este de acá. ¿De dónde a dónde? De aquí hasta acá. ¿Qué velocidad? Se desplaza a una velocidad B. Es parecido a lo que se hizo en el problema anterior. Preguntas, por favor.
El siguiente problema, el tercero, tiene usted aquí una bobina, un solenoide, ¿verdad? Envuelto, y obviamente el flujo le está diciendo que está hacia arriba. Si el flujo está hacia arriba, el enrollado aquí en estas espiras, ¿cómo está el enrollado? Al aplicar la regla de la mano derecha, ya le da que el flujo está hacia arriba. ¿Cómo estaría aquí en las líneas de campo? Perdón, la corriente. ¿Alguien me puede decir? Está entrando. Usted aplique la regla de la mano derecha y abrace a esta bobina. Abrace. Y abrace con los 4 dedos. Esos 4 dedos le indican la dirección de la corriente que va a estar en estos puntos, en el punto A y en el punto K, sabiendo que el punto K va a irse desplazando desde arriba, desde A igual a A, hasta el punto máximo, que es la longitud de esta espira, hasta el punto de acá. Es decir, y cuando se va desplazando tenemos una variable X. Variable X va cambiando de valor dependiendo en dónde está ubicado el punto K para hacer una diferencia de potencial. Y L es la longitud total. Entonces aquí hace de aplicar la regla de la mano derecha y mire cómo está envuelto aquí, tomando en cuenta casi que no se puede diferenciar muy bien. Vamos a pasarle al PAE. Mire cómo está aquí. Estas líneas, aparentemente está por acá arriba, ¿verdad? Va por abajo, sale. Y la última línea podría entenderse que aquí viene y estaría saliendo. Está muy grueso. Estaría saliendo. Entonces, por aquí está enrollando, por aquí abajo entra, por arriba sale, entra. Entonces, ¿para dónde va la corriente? ¿Entra por aquí o sale por aquí? ¿Entra por aquí o sale por aquí? ¿Cómo está la corriente aquí? Aló. En este alambre de acá, mire que esto está por acá arriba, viene así. Por arriba está En entrando esa parte entra. y por abajo sale. Ya. Y por aquí, es aquí, esto no se ve. Y sale por acá. Ya. La corriente, entonces el flujo está hacia arriba, aplicando la regla de la mano derecha. En esta parte, la corriente está saliendo o la corriente está entrando. ¿Quién me puede Entrando. decir? ¿Aló? Está Saliendo. saliendo. A ver, la corriente, Entrando en ese punto. ¿por qué? Porque Aplíquenlo. aplicando la ley de la... Está saliendo aquí, es muy importante. Aquí abajo entra, depende de la envoltura, abajo aquí está entrando, por aquí entra, está muy arriba. Por aquí entra, por eso para acá no se ve la línea. Acá sale, da la vuelta por acá y vuelta aquí entra. Por acá no se ve al otro lado, sale. Está envuelto así, por aquí entra. Aplica la regla de la mano derecha, la corriente entra por ahí y sale por acá. La corriente sale. Entonces de aquí habrá un potencial en el punto de acá arriba. Entonces, de acuerdo a este K, va a irse hacia arriba o hacia abajo. Va aumentando o disminuyendo. Y se requiere la fuerza electromotriz. Y la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Tengo que utilizar eso. Entonces, pero aquí, bueno, no puedo. Aquí yo tengo una relación. La longitud de la bobina es L. Aquí la longitud de la bobina es L. Y
el número de vueltas de la bobina es n. Entonces tenemos L, la longitud, y el número de vueltas n mayúscula. De tal forma que este terminal K va a estar desplazándose, ¿sí?, una distancia X. Y esa distancia X ya le están dando en la ecuación de aquí del problema. Este X es igual a L mayúscula que multiplica a 1 más coseno de omega 1t dividido para 2. Esta es la variable X. Entonces, aquí yo tengo que hacer una relación de esa variable. Digo que n minúscula va a ser igual a n mayúscula, ¿sí?, número de bobinas totales que existen solo en ¿dónde? En esta dimensión X, dividido para la longitud total. De tal forma que la ecuación de acá arriba, la fuerza electromotriz, sería N por phi. Hay que multiplicar. De phi a de t es solo para una bobina. Justo lo que acabamos de hacer aquí. ¿Sí? De phi a de t es una sola bobina. En los dos casos. Solo vale para uno. Ahora, en el tercer problema, no tengo una bobina, tengo varias. Y para esas varias bobinas, tengo que modificar esta ecuación. En vez de ser de phi a de t, sería n veces, minúscula, pero n veces. ¿Por qué minúscula, no mayúscula? Porque no va a coger la totalidad. N mayúscula, número de espiras por unidad de longitud, sería cuando se contabiliza el total de las espiras. Pero aquí I sería la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Pero no tengo esa diferencia total. Lo que me están diciendo que este terminal K se está moviendo y va a haber una distancia X, por eso es la multiplicación por el X, si estamos claros. Entonces aquí la fuerza electromotriz es N veces. Como ustedes tienen desarrollado en el problema, entonces traten de verlo. Entonces ahora, en el problema le dice que X, a ver aquí en el problema, acá. X tiene igual a este valor. Desde ese punto de vista, X reemplaza aquí, ¿verdad? La fuerza electromotriz es igual a menos d a dt por n phi. Eso sería. Ahí tiene nuevamente dos variables, la variable phi y la variable n. Cuando usted revise el procedimiento, está en el libro de Popovich, le dice, como hay dos, al derivar, usted está derivando con respecto al tiempo dos variables. ¿Cómo se deriva? La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Está claro? Menos sería la primera n por la derivada de la segunda, de phi a de t, más, pero como el signo menos multiplica todos eso, sería menos también, ¿sí? Más la segunda por la derivada de la primera, de n a dt. Entonces, y ustedes van a revisar ahí. Entonces ya usted tiene el flujo, tendría que multiplicar el flujo N, el flujo sería igual a ¿qué?
¿Alguien me puede decir? Mire. Acá está. ¿Alguien me puede decir? El flujo es igual a qué? ¿Aló? Si ve aquí en el problema, ¿están viendo? ¿Qué dice aquí? ¿Se avanzan a ver? Estoy moviendo el cursor. Phi de t ya le están dando aquí. ¿Sí ve? ¿Cuánto vale? Phi sub m. ¿Qué más? Coseno de WT. Coseno de omega t. Omega es la frecuencia angular en por ese caso. ¿Estamos claros? Entonces ya le dice de phi a de t. Entonces ya le están dando un flujo. Aquí, ¿cuál sería? Este de aquí ya le está dando el phi a de t. Entonces reemplace ese flujo phi. Pero phi tiene que multiplicar por ¿cuánto? Ese phi. Estoy acá, no necesito. ¿Por cuánto tiene que multiplicar ese phi? El phi es n veces phi, porque son varias. ¿Y n a qué es igual? nx, esto n mayúscula por x sobre L. N minúscula es mayúscula X sobre L. Y esto es N multiplicado por phi. Pero phi y X hay que reemplazar por, es decir, usted reemplaza aquí el phi de t y el X por la variable que le está acá. Phi de t es este. X es esto. Y el problema se está resuelto. Aquí también le hace algo importante. El segundo término, eso sería el primer término, n phi de a de t, derivada este. El segundo término es de n a de t. Ese término de ahí se hace 0, ¿sí? Revise ahí en la explicación del libro de Popovic, está en la página 397. Ahí le está explicando por qué se hace 0 este término de acá. Ya. ¿Preguntas, por favor? Y el último, ya se me acaba el tiempo, el último, este problema. Vamos a pasarle al PAE. En este problema se pide, ¿qué dice? Determinar la inductancia total por... Mire, determine la inductancia total por unidad de longitud de los dos alambres, partiendo de la definición del flujo, el radio, ya. Entonces, lo que se trata aquí en este problema son dos alambres. El alambre de la izquierda tiene una corriente I mayúscula saliente en este sentido y la alambre 2 una corriente I mayúscula. Las corrientes son iguales, I mayúscula. Y mire aquí, además que dice, entre los dos alambres, la distancia la distancia de separación de los dos alambres es mucho mayor que el radio de este alambre. El alambre es de forma cilíndrica. Y le está diciendo la inductancia por unidad de longitud. Unidad de longitud, es decir, aquí no está la variable, la longitud del alambre. Tiene que usted poner una variable X, Y, Z, lo que sea aquí, esta distancia. Es decir, voy a poner aquí.
Entonces, esta distancia del alambre puede ser un X, un Y, un Z, dependiendo cuál es el sistema de referencia. Entonces, de ahí usted calcula utilizando la ley de, es decir, calcula el B, pero el B, mire que aquí está esto. ¿Con qué calcula? ¿Con la ley de Ampere, el de electricidad, o la ley de Ampere general? ¿Aló? Entonces aquí aplica usted con la ley generalizada de Ampere, luego el B le calcula con mu sub 0, mu h. Si está en el vacío, mu sub 0, y si no, con esta ecuación, mu es la permeabilidad de este medio que está acá. Si es el vacío, mu sub 0, y si no, se le deja mu. Y esto de aquí se aplica la regla, punto de L, ¿verdad? Es igual a la corriente I. Entonces, aplicando la regla de mano derecha, mire aquí ya le está diciendo que está hacia arriba el B1 y hacia arriba el B2. Es lógico, ¿verdad? Y luego aplica la fórmula del flujo, B por ds y continúa. Bien, por favor, ya se termina el tiempo. Pongan presente en el aula virtual y ayúdenme en la evaluación. Todos entren, por favor, al aula virtual para que me ayuden con el ingreso de la tutoría. Esto. En el bloque 0, por favor, todos ahí. Me avisan cuando ya hayan entrado al aula virtual todos. En el bloque 0. ¿Aló? ¿Ya entraron? Ya. Ya. Dentro del bloque 0, abajo, ya ustedes ya saben, en el tercero dice mes de julio, hagan clic en el mes de julio, por favor. Y dentro de esa dice añadir entrada. Ahí en el primer recuadro dice fecha de atención, pongan 22 / la barrita acostada, /07/2021. Ya está. No se olvide la fecha, la anterior, no sé si es en este curso u otro, me ha puesto una fecha cambiada. Pongan por favor la fecha de hoy, 22/07/2021. En el siguiente, pongan primero sus apellidos, luego sus nombres con mayúsculas. Ya, en que ya está. Ya. El siguiente, pongan su código de matrícula. Ya. ¿Ya? En el siguiente dice caso bajo desempeño. Si usted al inicio no sabía lo que hicimos hoy, pongan sí. Si usted ya sabía lo que hicimos hoy, pongan no. En el siguiente, razón de la tutoría. Explicación de la tarea individual, número, ¿qué número es? 6. Número 6. Explicación de la tarea individual número 6. Explicación de la tarea individual número 6. Tema tratado. Tema tratado. Obtención de la fuerza electromotriz inducida y del campo magnético. Obtención de la fuerza electromotriz inducida y del campo magnético. Ya está. Obtención de la obtención o cálculo de la fuerza electromotriz inducida y del campo magnético. Siguiente, metodología utilizada. Lo mismo que hemos hecho siempre. Heurístico con H, punto seguido. Aprendizaje basado en problemas, punto seguido, expositivo. Ya.
Ya. El siguiente, recursos, lo mismo. Microsoft Teams, punto seguido, aula virtual. Ya. ¿Ya todos están ahí? Sí, Inge. Ya, ok. El siguiente, resultados de aprendizaje, tiene que ver con el tema tratado. Es con respecto a usted. Dice, calcula correctamente la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético en una bobina. Calcula correctamente la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético en una bobina. Calcula correctamente la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético en una o varias bobinas, ¿no? En una o varias bobinas. Ya está. Ya. Ya. Y la última dice, requiere nueva tutoría. Ya. Si usted entendió todo eso, ponga no. Y si no entendió, ponga sí. Y me llama para explicarlo. Y con eso, guardar y ver. Y gracias por la colaboración. Ahora, yo necesito un estudiante cualquiera de ustedes que no hayan participado en ayudarme en la evaluación en el OASIS. ¿Quién me puede ayudar, por favor, evaluando en el OASIS? De los que no han participado todavía. ¿Alguien que no ha participado? De los que están presentes. Joy. Nombre. Tintín. Tintín. Sí. A ver. Tintín, no tengo aquí. Aló. Sí, Inge. El nombre. Tintín Eri. Tintín. Sí. No tengo aquí. A ver. Teoría electromagnética 2. Estaba con el... Ya, perdón. He sacado la lista de teoría electromagnética 2. Un momentito, por favor. Vaya. Un ratito. Me parecía extraño. Acá estoy. Un ratito. A ver, el señor Tintín, la 11ª. Entonces, por favor, usted me ayuda con la 11ª tutoría, ¿verdad? Pero entre al OASIS a partir de las 2 de la tarde, porque yo tengo que enviar la información. ¿Está claro? Sí, Inge. Ya, ok, gracias. No se olvide de poner la asistencia en el aula virtual. Si no hay preguntas, dejamos ahí porque ya se terminó la clase. Y si alguien... Recuerde que los que no han asistido, los que están, como se dice, vacunándose, pueden decirme el horario en el cual pueda yo explicarles. Recuerde que está pendiente unas 2 horas que pueden asistir todos, no solo los que faltaron. ¿Está claro? Bien, entonces, estudien, nos vemos el día de mañana. Pongan presente en el team, abandonen el team para detener la grabación. Cualquier pregunta, me llama. Ya, una cosa importante, cuando usted me llame al celular por decir pasado de las 6 de la tarde,
Solo acepto llamadas que sean para pedirme explicación de algún problema, pero no para pedir, como se dice, notas. Eso no. Eso de notas durante el día, en la noche no. En la noche le puedo contestar exclusivamente cuando sea una pregunta de un problema, más no para decir, oiga, la nota está mal. No, para como se dice, sacarle de alguna duda en la resolución del problema. Para eso usted puede hacer a partir de las 6, pero no para decirme, oiga, la nota por aquí no me puso, eso no. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Ya, Inge, muchas gracias. No hay de qué. Gracias, Inge. No hay de qué.